Sí, pero este pastor que les conté que abrió el domingo, le llegó la mitad de la gente, pero es peligroso porque es muy pronto. O sea, yo voy a esperar hasta que el presidente diga algo y si él levanta todo, lo cual el gobernador va a hacerlo inmediatamente igual. Hasta ahí llegué yo, porque constitucionalmente no te pueden tocar, son churches y estamos en la Constitución, pero vamos a ver. Esa pelea se va a pelear después, no ahorita. Hoy estamos aquí. All right. Déjenme ir en vivo. Llegué yo, porque constitucionalmente... Oye, ay, me tienen prendido. Dani, why do you have me on? Ok. Vamos en esta noche entonces a continuar con el tema que hemos estado o empezamos el miércoles pasado. Gracias por estar conectados en esta ocasión, en esta noche. Y disculpas por ahí por ese error de sonido que realmente era innecesario, pero bueno, estamos ya en vivo. Gracias por estar sintonizados, gracias por los que están aquí con nosotros. Y queremos de forma muy especial continuar, como decía, en lo que empezamos el miércoles pasado. Quiero nada más rápidamente ver quién se está sintonizando. Muy bien, muy bien. Ok, ubícate por favor en la escritura en Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11 de Génesis y quiero pedirle de favor a los que están sintonizados que por favor se queden hasta el final porque tengo unos anuncios muy importantes que mencionar y no quisiera que pierdan estos anuncios por favor en esta noche. Génesis capítulo 11, rápidamente leemos los primeros 3 versículos y dice así: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y para efectos de esta noche, vamos a ubicarnos entonces en el versículo 4 para empezar el estudio de esta noche en Génesis 11:4. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ok. ¿Lo leyó conmigo? ¿Sí? Muy bien. Vemos entonces en este momento, y con razón estoy así como que perdido, pues tengo la hoja equivocada. Antes que empiece, yo quiero nada más recordarle que en la semana pasada hablamos un poco de la diferencia entre el ladrillo versus la piedra, entre el asfalto versus el cemento. Y el ladrillo representa el esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre, el esfuerzo humano para lograr lo que quiere lograr. Y en esta ocasión, en este nuevo relato que estamos tratando, dice la Escritura que ellos dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad. La terminología de edificar una ciudad no era nueva en Génesis, porque ya había habido otro que había también querido edificar una ciudad. Si rápidamente buscas en Génesis 4, puedes darte cuenta en Génesis 4, rapidito, en Génesis 4, versículo 17, Génesis 4 es la historia de Caín y Abel, donde
Caín mata a Abel. El primer crimen, el primer asesinato fue realizado en Génesis 4. Y Génesis 4:17 es otro ejemplo, el primer ejemplo donde alguien quiso edificar una ciudad. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Dice ahí, edificó una ¿qué? Una ciudad. Caín era un hombre rebelde. Caín fue un hombre que peleó contra Dios. Caín fue un hombre que asesinó a su hermano. Caín quiso matar a su hermano. Así que la construcción de una ciudad tiene un trasfondo rebelde. Tiene un trasfondo de rebelión. Y ahora en Génesis 11 vemos que el versículo 4 dijo, vamos y edifiquemos una ciudad. Y ya les comenté la vez pasada que en este contexto, el que lideraba a la gente en este momento en Génesis 11, ¿cómo se llamaba? Nimrod. Y Nimrod fue el líder en el cual comentábamos la semana pasada que de ahí se fundó la estructura del ocultismo, la encantería y la hechicería. Nimrod fue el primero que empezó a hacer grandes esfuerzos por pelear contra Dios. De hecho, la cultura hebrea cuenta que la raíz de este pasaje que estamos viendo en cuestión hoy, la raíz dice que lo que Nimrod quería hacer no era edificar nada más una torre y llegar hasta donde estaba Dios. Lo que él realmente quería era con la torre llegar al trono de Dios, bajarse y pelear contra Dios. Él quería el lugar de Dios. Hubo antes en la escritura alguien que también quiso lo mismo. ¿Cómo se llamaba? Que dijo, yo edificaré mi trono en lo más alto del cielo, edificaré mi trono junto a Dios. Ese era Lucifer. Él mismo quiso derribar a Dios, derribar a Cristo. Y Nimrod, bajo ese mismo espíritu, quería hoy edificar una gran ciudad. Y esta frase, edifiquemos una ciudad, definitivamente tiene un contexto de rebelión, de rebeldía. Así que el contexto aquí es construir ciudades, un contexto rebelde. Ya dijimos, fíjese, Caín quiso matar a su hermano y lo mató. Ese era el contexto de la ciudad que él quiso construir. Génesis 4. Génesis 11, Nimrod quiso construir una ciudad. ¿Y a quién quería matar Nimrod? A Dios mismo. A Dios mismo. ¿A quién quería matar? A mismo Dios. ¡Qué tremendo! Y al igualmente que esto que estamos viendo, al igualmente los hombres modernos quieren, dice ahí la escritura, en el versículo 4, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. De ahí la historia de la Torre de Babel. No solamente una ciudad querían edificar, sino una torre cuya cúspide llegase hasta los cielos. El hombre moderno hoy anda muy preocupado, muy interesado en construir ciudades, construir torres, construir sus edificios, sus propósitos, sus planes, sus negocios, sus sueños. Que mucho la gente le gusta pensar en términos de mis sueños. Yo quiero mis sueños, el sueño de mi vida, el sueño americano. Todo se trata de construir nuestra torre, nuestras propias torres de Babel. Ese es el común denominador de la mayoría de personas, sobre todo si viven en Estados Unidos. Me llama la atención que el europeo, aunque en muchos países son economías superiores a la América Latina, la mayoría de ellos no tienen aspiraciones económicamente tan ridículas como los que tenemos aquí en Estados Unidos. El problema de los europeos no es que buscan dinero. El problema de los europeos que es una sociedad humanista en la cual no existe Dios, solamente yo y yo mismo soy Dios. Y esto que tengo, dicen, yo lo he construido. Pero el que vive en Estados Unidos tiene la mentalidad del sueño americano. Y el sueño americano se ha vendido bajo
bajo el engaño de que si tan solo me esfuerzo, si le echo ganas, si tengo 2 trabajos, si tengo 3 trabajos, si me saco la lotería, si juego cada semana la lotería, si hago números, si hago esto, si hago lo otro, podré vivir el sueño americano. Y todo emigrante que viene a Estados Unidos tiene, a menos de origen, eso en mente, que aquí sí la voy a hacer. Hay muchos hombres y mujeres hoy construyendo sus propias torres para llegar alto, tan alto donde ni Dios los pueda alcanzar. Donde ni Dios los pueda alcanzar. Y todo se trata de lograr nuestros sueños. Yo no sé por qué, la verdad, bueno, sí lo sé, pero prefiero decir no lo sé. La iglesia cristiana ha sido un promotor número 1 en la misma iglesia, a través de los púlpitos, de que tú estás aquí para cumplir tu sueño. Tú estás aquí en la tierra y Dios está obligado a ayudarte a cumplir tu sueño. Y de alguna manera hemos llegado a pensar que eso forma parte del evangelio. Yo quiero decirte, el evangelio se trata de Cristo. El evangelio no se trata de sueños de nadie. Ni sueños jíbaros, sueños cubanos, sueños dominicanos, sueños venezolanos, sueños de ningún tipo de sueños. El evangelio todo se trata acerca de Cristo. Pero el evangelio moderno, que es un evangelio humanista centrado en el hombre, totalmente en el hombre. Yo veo en el Facebook cosas que a veces me canso. Reunión de mujeres conquistando como princesas al frente de la batalla, guerreras al frente de la batalla. Dios te ha levantado para gobernar las naciones. Y van los dos lados, hombres y mujeres. Y todo se trata de levantarle el ego a la gente, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, y el ego, y conquistando fronteras, conquistando esto, llegando a tu propósito y gobernando. Y tantas cosas que se escriben, se dicen, se enseñan. Y forman parte del mismo evangelio humanista centrado absolutamente en el ego del hombre. La mayoría de personas por naturaleza así somos. Así somos. Cuando estamos en la universidad, por ejemplo, uno se gradúa y al último año antes de graduarte y durante todos los años de universidad, muchos maestros te viven diciendo, cuando se gradúen van a conquistar, van a emprender, van a hacer. Yo recuerdo cuando estaba joven, así te decían los maestros y nos metían en la cabeza que van a ir a estudiar una maestría al Tecnológico de Monterrey y cuando se gradúen y aquí te metían ideas tremendas en la cabeza, lo cual no tiene nada de malo, mientras yo no le meta a Dios en medio. Porque cuando le meto a Dios, forzo o quiero forzar que Dios tiene que ayudarme a lograr esto. Y las iglesias desgraciadamente hemos mezclado el evangelio de Cristo con un evangelio humanista centrado en el hombre. Y Dios está obligado a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas. Yo quiero decirte, estimado hermano, estimado amigo, tú que estás por esa cámara hoy, Dios no está obligado a cumplir tus sueños. De hecho, el único sueño por el cual estamos aquí es para cumplir el sueño de Dios. Él nos creó para llevar a cabo sus propósitos. Pastor, pero una pregunta, ¿dónde entra mi felicidad? Yo te voy a decir, cuando tú te enfocas como enfoque de vida, cumplir su propósito, cumplir sus deseos, cumplir el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que toda la tierra sea llena de su gloria. Cuando tú te enfocas en cumplir el sueño de Dios, escondido en el sueño de Dios, Él tiene sorpresas para ti. Y muchas de esas sorpresas son todos aquellos deseos que tú siempre deseaste. Esta semana platicábamos con una pareja de Argentina. No los oigo aquí, no los veo ahorita, a ver. Pero espero que ahí estén. A ver. Ok. Nati y José. Platicábamos con ellos. Yo le escuché a mi esposa decir algo que reafirma lo que te estoy diciendo. Hoy día ella decía, ella decía de sí que ella, todo lo que había anhelado algún día, los sueños que había tenido, las ilusiones que había tenido, todas hoy día Dios se las había concedido.
Y yo quiero decirte, es así como funciona. Tú no vienes a Dios por las cosas que te da. Tú vienes a Dios porque Él te atrae a ti con lazos de amor. Te enamora, así como el pescador, no voy a decir nombre, Robin, como el pescador atrae al pescado con lazos ¿de qué material es el hilo de pescar? ¿De nylon? El pescador atrae al pescado con hilo de nylon y lo trae y lo levanta y ¡pum!, lo agarra. Dios hace lo mismo, pero Él nos atrae con un hilo, no de nylon, sino hilos de amor. Y venimos a Él enamorados y venimos a Él por el simple hecho de conocerlo más, de disfrutarlo más. Por eso venimos. Todo lo que nos mande a hacer, lo hacemos con la disposición de servirlo. Y quiero decirte, cuando tú vienes a Dios con esa actitud y mentalidad, Él se encarga, como dice el Salmo 37, de concederte todas las peticiones de tu corazón. Y ahí están tus sueños. Pero no al revés, no al revés. Estamos, ¿me está entendiendo? Estamos hasta aquí bien. Y dice ahí la frase, una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Y aquí demuestra la intención verdadera de este grupo de hombres. La intención verdadera se está mostrando aquí, llegar al cielo y pelear con Dios. Y llegar a un punto en el cual nunca Dios nos vuelva a destruir con un diluvio. Acuérdese, esta generación fue la generación que nació aproximadamente unos 100 años después del diluvio. El diluvio había destruido a toda la raza humana. Estos eran nuevos seres humanos. ¿Descendientes de quién? De Noé, su esposa, sus hijos y sus mujeres. Pastor, pero debían haber tenido más temor a Dios. Pues sí deberían, pero no lo tenían. A menos no este grupo. Y esta generación ya le habían contado por muchas veces desde niños y por 2 o 3 generaciones la historia del diluvio. Sabían que Dios había destruido la tierra con un diluvio y todo había vuelto a empezar. Y en la mente de Nimrod dijo, vamos a construir algo tan alto, tan alto, tan alto, que ni Dios nos pueda destruir, haciendo alusión al diluvio. Dios no nos va a alcanzar ahí en esa torre, porque va a ser tan alta que ni no nos va a alcanzar con otro diluvio. Cuando que Dios había dicho, y eso lo vimos en una serie entera, ¿se acuerdan los 7 colores? El Dios de los 7 colores. Vimos en esa serie que Dios había dicho, nunca más destruiré la tierra con un diluvio, nunca más. Y para que me lo creas y como recordatorio de que nunca los vuelvo a destruir, puso en la señal en la tierra, entre la tierra y el cielo, un arco iris. Y cada vez que llueve sale el arco iris. ¿Por qué? Es la señal de Dios diciendo, la señal del pacto, nunca más destruiré la tierra. Ese es un recordatorio para el hombre. El arco iris no le recuerda a Dios, le recuerda al hombre que nunca más será destruido por diluvio. Pero Dios tiene otro arco iris en el cielo, en su trono, al lado de su trono, que le recuerda a Él, nunca más debo destruir la tierra con un diluvio. Tremendo. Entonces, ellos sabían eso. Sin embargo, decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos. No sabemos cuánto tiempo duraron construyendo, no tenemos idea de saberlo, ni tampoco cuán alto construyeron la torre. Eso no está en el escrito, no está en la narración bíblica. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, que pudo pasar un tiempo. Y el tiempo que haya sido, es muy probable que ellos pensaron mientras construían y levantaban su torre y mientras hacían lo que hacían, es muy probable que ellos pensaron, Dios no nos hizo nada. Lo desobedecimos, lo desafiamos, estamos haciendo esto para ir y conquistar el cielo. Y Él no nos hizo nada. No nos destruyó. Y esto nos trae una enseñanza a nosotros también hoy día. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Bueno, puede ser que el hombre vea pasar mucho tiempo en su desobediencia
y puede hacer que el hombre piense que sus planes han tenido éxito. Y incluso que ganaron a Dios, le ganaron a Dios. Y que Dios no pudo hacer nada contra ellos. Yo tengo un familiar que piensa así. Toda su vida ha sido rebelde, toda su vida ha sido muy blasfemo, toda su vida ha hablado contra Dios y lo ha desafiado y esto y lo otro. Y ya es un viejo hoy. Y más de una vez ha dicho, y ves, yo he sido así, tú has sido así, y a mí no me ha pasado nada. O sea, no existe Dios. Puede pasar mucho tiempo y puede pensar la persona que se salió con la suya. Dios no se dio cuenta. Dios no nos miró. Así piensa mucha gente. Dios no se dio cuenta. Hice lo que hice y ni cuenta se dio, ni me hizo daño, ni me castigó. Puede pasar mucho tiempo, pero eventualmente la justicia de Dios se cumple y eventualmente Dios interviene y trae retribución a todo lo bueno y lo malo que hicimos. Eventualmente. Pero la cultura religiosa, el espíritu religioso hace que las personas piensen que si se esconden lo suficiente, que si hacen el pecado debajo de un piano o detrás de un árbol o una hoja de higuera donde nadie los vea, si tan solo hacen eso, es muy probable que Dios no se dé cuenta. ¿Qué día fue? Ayer. El lunes alguien habló aquí en la iglesia y yo le contesté la llamada ayer. Alguien de Orlando, Florida. Y le dije, estoy contando la llamada que dejaste. Sí, usted está en Texas. Le digo, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Y se queda callado. Y una voz muy bajita, es que estoy llamando porque leí en la internet un artículo que el pastor Mario Gamas tiene en internet y me interesó. Inmediatamente yo supe a qué se refería, pero no quise hacerle. Voy a ver que él me diga. Sí, él tiene varios ahí. ¿A cuál te refieres? Uno que habla sobre la masturbación. Y yo grité, el de la masturbación. Sí. Okay. Pero hablaba muy bajito. Y le empecé a hacer preguntas y me contestaba, pero con mucha... Hazte cuenta que estaba frente a mí, pero le daba pena hablar. Y entonces yo le empecé a decir, tranquilo, tranquilízate, no tienes por qué sentirte avergonzado. Y le di estadísticas, 90% de los hombres tienen problemas con eso, incluso de casados. Eso no se quita nunca, a menos que seas liberado de eso. Mientras no seas liberado, sigue hasta casados. Y le dije, 70% de los pastores tienen problemas con esto y 90% de los hombres tienen problemas con esto. Y le empecé a dar estadísticas. Y se fue calmando. Dice, permítame tantito. Y fue y cerró la puerta. Creo que la cuarta, no sé qué. Entonces ya habló con más libertad. Y le pregunté, ¿tú vas a una iglesia? Yo soy cristiano de toda mi vida. Voy a una iglesia pentecostal. Ahí se mueve el espíritu. Sí, con mucho fuego. Me dijo, ok. Good for you. Y empezamos a hablar, pero en esencia, ¿eres soltero o casado? No, soltero, pero estamos comprometidos para casarnos ya. Ok. Y le pregunté rápidamente porque yo sabía, inmediatamente supe cuál era el problema. Le digo, ¿y tú tienes relaciones con tu novia, verdad? Dice, sí, pues claro. Dice, pues claro. Y yo estaba acá pensando, pues no, que eres del Espíritu Santo y de poder. Anyway, ese es otro tema. Y me dice, y por eso es que caí en este hábito, dice, porque pues ella no está aquí, ella está ahorita lejos y pues, y empezó a decir las cosas, ¿no? Entonces yo le empecé a decir, óyeme, le empecé a hablar del espíritu religioso. Y el espíritu religioso piensa que si yo lo hago en secreto, pues nadie me ve, ni Dios. Y si lo hago y no pasa nada, no se dio cuenta Dios. ¡Qué padre! Y le pregunté, ¿y por qué no has hablado con tu pastor del tema? Él te puede ayudar, sin duda. No tengo la confianza con él para decirle esto, me dijo. Y yo decía dentro de mí, entonces, tampoco tienes la confianza conmigo porque te tengo que sacar las palabras a fuerza. Entonces le dije yo, ¿y has considerado que a lo mejor necesitas nacer de nuevo? Dice, ¿pero qué tiene que ver la masturbación con nacer de nuevo? Y yo le contesto, ¿y qué crees que tiene que ver el adulterio y la fornicación con nacer de nuevo? No tiene nada que ver, me dijo. Ok. Pero eso es la mentalidad que rige en todos lados en la iglesia. Si lo hago en secreto y no me ven, me salí con la mía. I'm off the hook. Me salí con la mía.
Y esta gente pensó que se habían salido con la suya. Dios no nos alcanza, Dios no nos hace nada. Y mucha gente va por la vida pensando igual. Ya pasó mucho tiempo y Dios no nos hizo nada. Sigamos leyendo el versículo 4. No puedo salir del 4 y tengo que pasar a 4 versículos más. Y hagamos un nombre famoso, ¿lo vio? Hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Hagamos un nombre famoso. Yo quiero decirte, mucho de lo que se hace en el ministerio cristiano, hablando del ministerio del púlpito, mucho de lo que se presenta desde los púlpitos hoy día, todo se trata de hacernos un nombre famoso. Todo el que se para en un púlpito, todo, incluyéndome a mí, en un punto de la vida, tenemos que lidiar o van a tener que lidiar con el asunto de que esto no se trata de hacerse famoso. Y estos querían hacerse famosos. ¿Cómo? Famosos como los que desafiaron a Dios y le vencieron. Y esa es la motivación de muchos ministros, de muchos ministerios, hacerse famosos. Pero ahí le va, la razón principal por qué ellos estaban construyendo esta torre de Babel, aquí está ahora sí. Esta es la razón principal, para que no seamos, ¿qué dice? Dispersados. Estas son las verdaderas intenciones de la torre de Babel, para que no nos separen. ¿Cuál fue la orden original en Génesis 9? Vayan a los confines de la tierra, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Esa fue la orden original. Dispérsense, sepárense, ábranse a lo ancho, ábranse hasta toda la tierra. Esa fue la orden. Vayan y dispérsense. Esa fue la orden original. Y la motivación principal para hacer la torre, dice aquí, para que no seamos ¿qué? Dispersados. En otras palabras, no queremos obedecer la orden original de Dios. La orden que le dio a Noé de ir y poblar la tierra y multiplicarnos. Alguien está tocando ahí, no sé quién es. Ileana, abre nomás esta puerta, déjame ver quién es. Sepárense por favor bien. Ok, y si tienen sus máscaras, pónganselas por favor. Yo sabía que iba a venir porque yo hablé con él. It's all right. It's all right. Entonces, la orden original fue, la orden original fue, dispérsense. La orden original fue dispérsense. Y ellos no querían dispersarse, ellos querían continuar juntos. Estamos, concéntrense, no se preocupe, no hay nada. El único que corre riesgos aquí soy yo, ninguno de ustedes. Yo corro riesgos, nada más. Pero tranquilo, no pasa nada. Entonces, la única razón era desobedecer lo que Dios había estipulado. Esa era la razón principal, desobedecer lo que había estipulado Dios. Yo quiero decirte algo bien importante, mi estimado hermano, muy importante, que a veces no hacemos el suficiente énfasis necesario. La obediencia es distintivo de un corazón regenerado. La obediencia es un distintivo de un corazón regenerado. Es la evidencia, es un distintivo de un corazón regenerado. Y quiero decirle, la obediencia a menudo trae promociones. Yo he visto que nosotros los padres, nosotros los adultos, siempre queremos que nuestros hijos obedezcan. Siempre demandamos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Demandamos de los niños obediencias. Y sin embargo, a veces los padres, los adultos, no somos muy obedientes. Pero quiero decirte, la obediencia trae promoción. Promoción.
Esta tarde, antes de venir para acá, una hermana de aquí de la iglesia que perdió su trabajo, obviamente, por estas situaciones, nos contaba el martes en la oración, que la jefa le había hablado para decirle que le quería a ella darle la oportunidad de un trabajito que salió por ahí temporal y que si le interesaba, dijo, sí me interesa. Entonces, en ese mismo chat, las otras compañeras estaban criticando y esto y lo otro, pero ella decidió no hacerlo. Decidió callarse y sintió que Dios le dijo, no critiques. Y se cayó. Y la jefa entonces le ofreció el trabajo y entonces empezó a trabajar otra vez en este otro proyecto que la jefa hizo. Hoy nos mandó un mensaje para decirnos que le volvió a hablar la jefa otra vez para decirle vamos a regresar al trabajo el lunes otra vez. La obediencia trae promoción. Ahora, no quiere decir que todas esas personas que están en su trabajo van a regresar al trabajo quizás, pero ella sí. ¿Lo está viendo? Entonces es importante que nosotros tengamos claro. Yo he visto que mucha gente en el tema a veces no lo toma muy en serio. Y yo te quiero animar, hermano, tomémoslo en serio. Vamos al versículo 5, por favor, si es tan amable. Dice así. Y el Señor descendió para ver a la ciudad y a la torre. ¿El Señor qué dice? Descendió. Quiere decir que en este momento, por fin, ya Dios venía a intervenir a esta gente que estaba construyendo una torre. Dios vino a intervenir, por fin descendió. Y vino a ver qué es lo que estaban haciendo estos hombres con eso de la torre. Versículo 5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y esto es importante que yo te diga, porque para mí es importante. Dios, tarde o temprano, mire para acá, tarde o temprano, Dios desciende sobre nuestras vidas para ver la obra que estamos haciendo o la que estamos construyendo. A veces desciende Dios con juicio y retribución, pero a veces desciende con aprobación. Y todos aquí, algún punto de nuestra vida, hemos visto el descender de Dios en nuestra vida con desaprobación, con juicio. En algún punto de nuestra vida, ¿cierto? Pero también hemos visto que Dios ha descendido a nuestra vida con aprobación. Cuando Dios viene a tu vida con juicio, con recriminación, con reprensión, las cosas no salen muy bien. Pero cuando Dios viene y desciende a tu vida y trae aprobación, ¿le pudiste cantar otra vez? Trae aprobación, las cosas salen muy bien. Las cosas salen bien. Y entonces aquí Dios descendió. Pero antes que hable de eso, quiero preguntarte, ¿qué estás edificando hoy tú con tu vida y con los recursos que Dios te ha dado? Cuando Dios descendió a este pueblo para ver qué estaban haciendo. ¿Qué a poco no lo sabía Dios? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Claro que lo sabía, pero Él descendió. Y de ahí tenemos una gran lección que tenemos que nosotros extraer. Pero quiero preguntarte para que medites. ¿Qué estás construyendo con tu vida hoy? ¿Qué tienes hoy en tus manos? Los recursos que Dios te ha dado. ¿Qué estás construyendo con eso? Con tu tiempo, con tus talentos, con los dones que Dios te ha dado, con las habilidades, con el tiempo. ¿Cómo manejas tu tiempo? Yo quiero decirte, hermano, cada día es una oportunidad de crecer, de aprender, de disfrutar la vida. No es un día más para desperdiciar en o en lo que salga, no. Es un nuevo día para hacer algo con lo que tenemos a nuestro alcance. Con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos. Pero pregunto, ¿en qué estás sembrando hoy? Pastor, yo trabajo. Ok, ¿y qué más? Pues yo trabajo. No, todos trabajan. ¿Qué más? Pues trabajo, pastor. ¿Eso es todo? ¿Is that it? Hay mucho más que solo trabajar. Hay mucho más. Hay mucho más que ser ama de casa. Hay mucho más que ser papá. Hay mucho más que ser mamá. Hay mucho más.
Pero tarde o temprano Dios va a descender a nuestras vidas y puede descender con retribución o con aprobación. Pero te voy a decir una cosa, yo hace muchos años cuando era jovenzuelo, me acuerdo cuando era un jovenzuelo en la fe, un pastor hablando conmigo, yo hablando con él en la oficina pastoral, recuerdo que estaba muy joven, yo fui a pedir consejo. Y uno de los consejos que este pastor, Armando Miranda se llamaba, me acuerdo como hoy, y una de las cosas que él me dijo me cimbró mucho. Y lo abracé desde entonces para ahora. Yo le hablé de lo débil que era y todas las cosas que tenía debilidades y cuánto pensaba que no merecía. Y él me dijo, mira Mario, solamente preocúpate por ser fiel en lo poco. Dios eventualmente te pondrá sobre mucho. Dije yo, ¿qué significa poco? Hoy puedo decirte poco. No significa necesariamente poco. Pero poco es la responsabilidad que Dios te pone, donde te pone, como te pone, y tú y yo estamos obligados a hacer lo mejor con lo que Dios nos ha dado. Aunque a veces parezca un poco, nunca será poco si es lo que Dios te ha dado para hacer. No será poco. Y entonces aquí Dios descendió para ver qué estaban haciendo estos muchachos. Vamos y démosle una visitadita a estos chicos a ver qué están haciendo. Y descendieron. Versículo 6. Y quiero que lo leas conmigo, muy importante. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Lo está viendo? Este versículo para mí es muy importante. Yo tengo un mensaje solamente de este versículo. Y es el poder del acuerdo. El poder de estar unidos. El poder de ser un pueblo unido. Y la iglesia cristiana tristemente ha menospreciado mucho el poder del acuerdo y el poder de la humanidad, de la unidad. Muchas iglesias se destruyen por falta de acuerdo. Muchos matrimonios se destruyen por falta de acuerdo. El acuerdo es sumamente importante. Y sin embargo, muchas personas caminan en desacuerdo. Muchas iglesias tienen desacuerdos. Me llama la atención que la iglesia que viene de Dios, y quiero decirles que en el cielo donde Dios está, no hay desacuerdo. Dios Padre no se pelea con Hijo, ni se pelea con Espíritu Santo, ni los ángeles se pelean entre sí, ni los ángeles se pelean con Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni nadie se pelea con nadie. La única vez que hubo un desacuerdo, el desacuerdo fue expulsado del cielo y vino a la tierra. Pero en el cielo no hay desacuerdo. Entonces, si la iglesia se originó en la mente de Dios en el cielo, la iglesia es una extensión del cielo. ¿Por qué hay tanto desacuerdo en la iglesia y en la vida de las personas que van a una iglesia? Y la respuesta es muy sencilla, por falta de entendimiento. No hemos entendido el poder del acuerdo. Un matrimonio en acuerdo es un matrimonio que tiene mucho poder y tiene mucha influencia. Una pareja en acuerdo, una iglesia en acuerdo, 2 o 3 reunidos en acuerdo, 2 o 3 orando en acuerdo. El acuerdo es una ley natural que surge de la ley espiritual del cielo, que es el poder de la unidad, el poder del acuerdo. Es una ley y el que la practica le funciona, sea creyente o no sea demonio o sea ángel. La ley del acuerdo funciona cuando se practica. Y todos conocemos, todos hemos experimentado, en un momento u otro, hemos experimentado las cosas que genera un desacuerdo. ¿Cuántos no lo han experimentado? No sea mentiroso, come on. Todos lo hemos experimentado. El desacuerdo. Pero cuando Dios bajó y vio a esta gente unida, ¿qué es lo que Dios dijo? He aquí son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto que han comenzado a hacer, nada. Y ahora nada de lo que se propongan, les va a ser imposible. En otras palabras, se habían convertido en un pueblo poderoso. Tan poderoso que impresionó y llamó la atención del mismo Dios. Dijo, caramba, pero esto que estos están haciendo es increíble. Es increíble, se han convertido
en un pueblo poderoso, en un pueblo unido. Tienen un mismo objetivo. Una pregunta les hago a ustedes y les hago a ustedes. ¿Cuál era el objetivo de este grupo de gente construyendo la Torre de Babel? ¿Ah? No ser dispersado, pero ¿cómo lo diríamos eso? Lo que querían era pelear contra Dios, rebelarse contra, desobedecer a Dios. En su desobediencia estaban unidos. Y muchos hoy, en la obediencia, en vez de unirse, se desunen. Quiero decirte que en el infierno tampoco hay división. El infierno opera en absoluto acuerdo. O sea, pastor, que los del infierno también son buenos porque operan en acuerdo. No, le estoy diciendo que son leyes que funcionan. Funcionan al que la practica. La diferencia es que el acuerdo del infierno y sus... iba a decir iba a usar una palabra, pero no la encuentro. El acuerdo del infierno y todos los que forman parte el acuerdo de ellos es destruir lo más que se pueda la imagen de Dios en los hombres. Hacerlos totalmente fuera de la imagen de Dios. Ese es el acuerdo. Y para ese acuerdo son estrictamente disciplinados y obedientes. Tú sabes que el diablo nunca da órdenes dos veces. Él es el comandante supremo, pero tiene muchos otros encargados de grandes ejércitos, qué sé yo. Pero ellos dan una orden y todos la cumplen. No la cumplen por amor a Lucifer, no la cumplen porque lo admiran, no la cumplen porque le aplauden, no la cumplen por amor. La cumplen porque están unidos en el mismo propósito. ¿Cuál es? Destruir la imagen de Dios. No destruir a Dios, saben que no pueden, pero sí la imagen de Dios. Y tú eres la imagen de Dios. Y cada vez que el enemigo y las tinieblas hacen en tu vida estragos y estragos, cada vez que te pareces menos a la imagen de Dios, el reino de tinieblas ha ganado. Pero cuando es al revés, cada vez que te vas asemejando más a la imagen de Dios, el reino de tinieblas está perdiendo. Y entonces te conviertes en el foco de atención del reino de las tinieblas. Pero en el reino de la tiniebla hay absoluta unidad. Sin embargo, en el reino de Dios aquí en la tierra, ay hermano, ¿qué problema hay con la unidad? Con el acuerdo. Mira lo que estamos pasando como nación en los Estados Unidos. Esta ocasión que hablaba con los sheriffes allá afuera hoy, yo le pregunté, pero ¿por qué hay tanta confusión en el estado de Texas? El gobernador dice una cosa, Cortés dice otra, ¿y a quién le hacemos caso? Y él me dijo, es verdad, hay una gran confusión en la gente. Y le pregunto, ¿y a quién le hacemos caso? Él fue el que me dijo que hiciéramos esto y que invitara a la gente que yo quisiera. Este es otro seguramente. No sé quién me dijo hace un ratito. Que capaz viene otro que no viene en la mañana. Exacto, pero el único que está en riesgo aquí de lo que pasa en este lugar soy yo. Lo peor que me pueden hacer es echarme a la cárcel y al rato salgo confianza. Y lo más que puedo pagar son $1,000. Eso es todo. No me pueden retener ahí 3 meses ni 6 meses, salvo que me hagan cárcel. Pero bueno, ya para entonces esperamos que tengamos defensa. Anyway, el punto es, nosotros como iglesia, a veces como iglesia, no hablo en general, no como esta localidad particular, no. Como la iglesia de Cristo en la tierra, no hemos tenido claridad del poder del acuerdo. De alguna manera pensamos que todo es opción y que la opinión de todos cuenta. Como si Dios nos estuviera preguntándonos qué piensa. Es como ahorita en este caso, ¿tú crees que el juez Cortés nos pregunta a nosotros qué pensamos? A él no nos pregunta qué pensamos. Él lo único que le interesa es qué piensa él. Y cuando lo hace en ley, aunque pensemos diferente, adivínese qué. That's it. Esa es la única opinión que importa, desgraciadamente. ¿Lo ve? Entonces, el poder del acuerdo. Fíjate que en este momento estamos viendo las grandes situaciones que se están dando en la nación. Por un lado, algunos estados tienen controversias como la Florida, el mismo Texas, controversias donde localidades locales, municipalidades y condados están totalmente en debate con los mismos gobernadores.
Y la mayoría está en debate y en desacuerdo con el mismo presidente. Tenemos dos partidos, demócrata y republicano. La Casa de Representantes es demócrata, la Casa de Senadores es republicana. Y no se ponen de acuerdo nunca. Y por no ponerse de acuerdo estamos en el caos que estamos viviendo. Y todavía en este asunto del COVID-19 no hay acuerdo porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra, unos quieren hacer lockdown todo el país, otros dicen no, vaya relajándole un poquito para que la gente vuelva a trabajar y no se mueran de hambre. Otros dicen no se preocupe, vamos a imprimir billetes y los mantenemos por otros 3 meses aunque se destruya el país. Al fin y al cabo la maquinita de billetes hace muchos y no se rompe. Y el país está como está por falta de acuerdo. Hay un gran poder en el acuerdo y sin embargo la iglesia lo ha poco entendido. Este grupo de personas de la Torre de Babel conocían el poder del acuerdo y estaban en acuerdo de tal forma que Dios mismo les dio un halago. Ahora nada de lo que se propongan les va a ser imposible. Nada les va a ser imposible. Nada. Porque estaban en acuerdo y eso Dios mismo lo dijo. Así que, estimado hermano, no minimices el poder del acuerdo. Tú vives con alguien, tienes una persona a tu lado, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un maestro, un jefe, un supervisor. Necesitas caer en la revelación de estar en acuerdo. En acuerdo las cosas son mejores. Yo recuerdo cuando estábamos en la religión, me acuerdo que hacíamos juntas en la religión. Y nos juntábamos el liderazgo y en las juntas, eso eran peleas, hasta físicamente había peleas. En el parqueadero a veces seguía la pelea ya. ¿Por qué? Porque no nos poníamos de acuerdo y era una iglesia cristiana. Pero de alguna manera pensábamos que era un debate político y que debía ganar la mayoría. Eran unas cosas espantosas. Es tiempo que nosotros como localidad, como comunidad local, tengamos claro el poder del acuerdo y tratemos de caminar en acuerdo. Porque hay un poder especial en el acuerdo de 2 o 3. Por eso Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en acuerdo o en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. El contexto de ese versículo arriba está hablando de la palabra sinfonía. Que quiere decir sinfónica, sinfonía, acuerdo, mismo tono. ¿Estamos? Versículo 7. Y dice el Señor, vamos y bajemos y allí confundamos su lengua. En medio de su éxito, en medio de su frenesí, en medio de su construcción, en medio de que ya no nos alcanzó Dios, Dios bajó y confundió su lengua. Como hoy también, en medio de todas aquellas cosas que hacemos los seres humanos, Dios también viene a veces, cuando estamos nosotros tan involucrados en la construcción de nuestras torres, de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros negocios, que mucho el hombre quiere poner negocio. Yo a veces me pregunto, ¿y para qué quieren negocio? O sea, tener negocio es tener empleados, pagar impuestos. Esta semana yo pagué $1,000 de impuestos de empleado. $1,000 por mes y medio. Si tuviera 8 empleados, no me la acabo. Entonces yo no sé por qué gente quiere tener, todos quieren negocio. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestros sueños, nuestros anhelos. Dios no ha llamado a todos a poner negocio. ¿Sabes que hay iglesias en Centroamérica? Cada año hacen una cumbre y cada año las palabras proféticas de ese lugar siempre son que Dios va a levantar este año más hombres de negocio en la iglesia. Y todos compiten en la iglesia esa cuándo va a abrir su negocio. Entonces, Alejandro va a abrir un negocio, la hermana tiene que abrir un negocio, tú vas a abrir un negocio, tú abres otro, y todos abran negocio, y tú también negocio, y tú 2, y tú 1, tú 2, y todo el mundo abra negocio. ¿Y para qué? Desgraciadamente la motivación es, si todos tienen negocio, más dinero le entra a la iglesia. Esa es la motivación de decirle al pueblo, abre un negocio.
Y la pregunta, ¿Dios quiere que la persona abra un negocio o él solamente no se puede acoplar a un jefe y quiere abrir un negocio? Porque la mayoría de gente quiere abrir negocio porque no son gobernables, no le hacen caso a nadie ni se sujetan a nadie y nunca van a poder ser empleados. Y como no puedo ser empleado, pues voy a poner mi negocio con la ayuda de Dios. Y entonces cristianizamos nuestras propias rebeldías. Las hacemos cristianas cuando decimos en el nombre de Dios. En medio de la rebeldía de estos hombres, Dios descendió. Dios descendió. Dice, bajemos y confundamos su lengua, y les confundió la lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Versículo 8, y así los dispersó y dejaron de construir. Dejaron de construir la ciudad y la torre. Fíjate, Dios quería originalmente que ellos se separaran y fueran y avanzaran por toda la tierra y poblaran la tierra. Eso es lo que Dios quería. Los quería como separados, avanzando, nunca juntados, sino separándose. Pero ellos, ¿qué querían hacer? Juntarse otra vez. Y entre más malos eran, más eres de los nuestros. Y los que no son malos, pues no querían estar con nosotros. Porque sí hubo otros que poblaron la tierra. Obviamente, aquí estamos. Pero estos no querían hacer caso. Fíjate que pasa lo mismo Dios a veces hoy aquí en nuestro tiempo. A veces Dios nos manda órdenes a muchos de nosotros de salir de nuestras tierras, de salir de nuestros círculos, de salir de nuestras enfermas relaciones con las que a veces nacemos, donde nacemos o nos rodeamos. Dios nos manda a salir, a abandonar, a dejar ciertas relaciones y el hombre se amarra y se amacha de seguir rodeado de las mismas personas, las mismas relaciones y en los mismos contextos. Mucha gente nunca avanza en lo espiritual solo por el ciclo de personas con que se rodea, el círculo de personas. Hay personas que no pueden dejar el alcohol porque se juntan con puro borrachín. Hay personas que no pueden dejar la droga, la marihuana, la cocaína porque todos los amigos la consumen. Hay personas que no pueden dejar tantas cosas, la avaricia, porque con puro avaro se juntan. Hay personas que son extremadamente arrogantes porque la familia es extremadamente arrogante. Hermano, yo quisiera decirte, la cosa más linda que Dios le ha dado al ser humano es la familia. Pero la gente ha entendido como familia, como círculo familiar, la gente ha entendido equivocadamente que familias son los primos políticos y todos sus hijos, los otros primos de mi esposa políticos y todos los sobrinos, y los primos de los sobrinos de mis primos, de los tíos, y mis hermanos y mis tíos, sus novias, sus mujeres, sus amantes, y todo eso es mi familia. No, tu familia son los que Dios te dio y te rodeó, esa es tu familia. Esas son tu responsabilidad. Y a veces nosotros rodeamos a nuestra familia de círculos sumamente inapropiados. Por eso muchas familias no pueden conocer a Dios. Muchos integrantes en la familia no pueden conocer a Dios porque se rodean de incrédulos. Se rodean de gente que sirve a los baales. Yo he escuchado muchas historias de gente que se queja. Nunca se convirtió mi familia, no se convierte aquí. Tiene ídolos a la Virgen, a la muerte, qué sé yo. Yo siempre me pregunto, ¿y tú qué haces alrededor de eso? Bueno, pastor, usted sabe, es que pues yo le estoy predicando, le estoy testificando, le estoy hablando del amor de Cristo. No, yo no creo que le estés hablando del amor de Cristo, porque si el amor de Cristo le estuvieras hablando, ya algo hubiera pasado en la vida de la persona. Pero si no ha pasado nada, adivine qué. Quizás ese no es para ti. Busque otro. Vaya y sálgase, vaya y edifique la tierra, vaya y poble la tierra de creyentes. Pero avance en el propósito de extender la gloria de Dios en gente. Y a veces nos concentramos en la misma gente toda la vida. Mire, por otro lado, hay familias, hablo de círculo familiar extendido, el otro, que valen la pena sentirse orgulloso y levantar, pero hay otras que no lo valen. Y sin embargo, nosotros nos aferramos a orgullos familiares. Yo tengo familiares
familiares míos que así son. De hecho, la mayoría son así. Gamas hasta la muerte. Y los gamas somos la última Coca-Cola del mundo. Yo los volteo y les digo, ¿dónde agarran eso ustedes? Todos ustedes están emproblemados. ¿De qué hablan? ¿Qué orgullo hay en nosotros que podamos levantar que no sea negativo? Ya hice un pequeño desvío ahí que quizás la mitad ya se desconectó. Amén, amén, amén. ¿No les gustó? Está bien, no se preocupe. Yo entiendo que no siempre agrada. Ese es un mensaje que no siempre agrada. Y los dispersó. La única manera que Dios los podía detener es trayendo confusión a ellos. ¿Trayendo qué? La palabra Babel quiere decir confusión. La torre de Babel es una torre de confusión. Y hoy día, como en el tiempo de Babel, hay muchas cosas que confunden al hombre. Hay muchos sistemas religiosos babilónicos. Babilónicos quiere decir que vienen de Babel. ¿Se acuerda la historia de Daniel y que estuvo en Babilonia? Viene de la palabra Babel, confusión. Y Babilonia es un imperio, hablando espiritualmente, es un imperio de confusión. Y hoy día en las iglesias, en los movimientos cristianos, hay muchos movimientos cristianos que son babilónicos. O sea, que son pura confusión. Sí, te voy a decir algunos. Algunos de los movimientos babilónicos, por ejemplo, aquellos que defienden a capa y espada como el sábado, el único día de importancia y de observancia. Otros que defienden a un ángel que se apareció a Smith y eso hace. Otro que defiende el nombre de Dios sobre todas las cosas como Jehová, y eso es lo más importante de la vida. Está los que defienden las imágenes como Roma, como lo más importante de la vida. Pero siguen siendo babilónicos. ¿Por qué? Porque traen confusión al hombre. Yo quiero decirte, Dios no opera en confusión. El otro día yo estaba viendo, el domingo pasado, como yo no vine aquí, pues primera vez que me quedo en mi casa, jamás había estado en mi casa en un domingo de mañana estando aquí en el valle. He estado fuera y veo por la tableta desde un hotel, pero estoy fuera, no estoy aquí, esta vez fue en mi casa. Y antes que empezara la transmisión, pues prendí la tele a ver qué había. Yo quería ver un pastor que supuestamente predica en Univisión y empezó a las 9:30, pero antes me aventé el de Telemundo, que era la misa del Papa en Roma, la misa de Ramos. Y yo estaba ya con mi ramo listo, órale. Y empecé a ver eso ahí, yo decía dentro de mí, qué solemne, estaba vacío la iglesia, vacía. Quitaron las bancas también. Impresionante, el lujo ese, mármol por todos lados, o sea, impresionante eso. Y entonces empiezan a hacer la lectura, obviamente las lecturas que leen y son versículos que uno conoce fácil, bien fácil, ¿no? Entonces, pero yo decía dentro de mí, y entienda, yo soy uno que yo pongo atención. No solo porque critico, sino porque pongo atención para ver qué hay ahí para mí yo ver. En otros años yo he visto, por ejemplo, en Navidad la misa de gallo. Yo me impresiono por la solemnidad con que ese pueblo va a la misa de gallo en Roma. Impresionante, todo el mundo. Silencio. Entonces pasan las lecturas ahí y empiezan. Yo decía dentro de mí, ¿qué digo? Y yo no entendía por qué cantadito dicen los versículos. Y luego en latín. Y luego ve tú a saber en qué. Yo decía dentro de mí, ¿qué es eso? ¿Dónde eso es el evangelio? Es que usted no entiende, pastor, eso es así. Así ellos creen el evangelio. Pero no deja de ser confundido, confuso. Hoy día hay muchos sistemas que traen babilónicos, que traen confusión a la gente. En la iglesia cristiana pasa lo mismo. Los que defienden las lenguas, los que están en contra, los que defienden el pantalón, los que dicen no se ponga pantalón. A ver, ¿cuántas pecadoras hay aquí? 1, 2, 3, 4. Sí, pecadoras. Las únicas que no son pecadoras son las que vienen sin pantalón. Todas son pecadoras. Créame, hay iglesias cristianas que defienden eso y la mujer no puede subirse aquí en pantalón porque eso es pecado. No puede ponerse alhaja. Ustedes todas traen alhajas. Ay, 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 pecadoras. Lo está viendo, pero son sistemas babilónicos de confusión.
Y Dios confundió la lengua de ellos. ¿Para qué? Para llevarlos al propósito. Escuche lo que le estoy diciendo aquí, que esto es importante que lo veas. Mucha gente a veces Dios los confunde para llevarlos al propósito. A estos los confundió. ¿Cómo? Les puso lenguas diferentes. Mire, es impresionante, por ejemplo, cuando yo escucho hablar a los alemanes y a ciertos idiomas, italiano, portugués, que cuando lo escuchas mucho rato entiendes. Dices, wow, yo sé lo que está diciendo. Yo sé, porque se parece al español. Pero hay ciertos lenguajes como los que vienen de la lengua rusa. Rusia, Ucrania, Bulgaria, todos esos lugares que, hermano, no se entiende nada, porque no tiene nada que ver con nuestra lengua. Entonces es imposible comunicarnos con ellos en la base de nuestros idiomas. Tenemos que usar un idioma en común, ¿verdad? Pero ahí le va, Dios separó a esta gente así, cada quien empezó a hablar otro idioma. Entonces, al no entenderse, uno le decía, pásame un ladrillo, y este decía, ¿qué quieres? Coca-Cola, se me acabaron. Pásame mezcla, no tengo McDonald's. Y entonces empezaron a confundir tanto que empezaron a tener conflicto. Y de ese conflicto se separaron. Pero Dios tuvo que traer confusión a ellos. ¿Para qué? Para llevarlos al propósito. Muchas veces Dios te lleva a la confusión primero antes de llevarte al propósito. ¿Cuánta gente no ha llegado aquí confundida? Cuando llegó Daniel y su hermana Martita, ellos venían de una iglesia así media rara, donde Martita usaba velos, no podía usar pantalón, ni tampoco alhajas, ¿no? ¿Vea? Así llegó Martita. Confundida, y todavía cuando me escuchaba decir cosas a mí, por años la confundía. Me acuerdo una vez platiqué con Daniel, su esposo, y hablábamos de las joyas y decía, no, yo no le hago a eso. O sea, como diciéndome, esas marihuanas yo no las fumo. ¿Por qué? Porque en la iglesia le decían que alhajas eran malo. Entonces, muchos años estaban confundidos, no sé cuántos años. Espero que se les haya quitado, please. Claro que se les quitó. Ya trae aretes Martita, yo nunca me he fijado. Yo la vi, ok. Pero el punto, mucha gente viene aquí confundidos, porque ya me decían una cosa, usted dice otra. ¿Cuál es la verdad? Allá me decían que no debo beber vino ni nada porque es pecado. Usted dice aquí que no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, lo que nos contamina. ¿Cuál es la verdad? Y mucha gente Dios los confunde, los lleva a la confusión antes de traerlos al propósito, al camino, a la luz. Porque es la única manera de arrancarlos de donde están. Y a veces hace que la confusión sea financiera, hace que la confusión sea legal o emocional o familiar o un evento trágico, una muerte. Hay gente que esa confusión, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a mi hija? ¿Por qué perdí a mi esposo? ¿Por qué me quitaron el negocio? ¿Por qué me robaron el carro y me secuestraron la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y a través de esa confusión Dios te trae al propósito. No estoy diciendo que siempre sucede así, pero a veces Dios tiene que intervenir en la torre de Babel de tu vida y meterse ahí para que dejes de construir tus propios caminos, tus propios sueños, tus propios anhelos, tus propios intereses y aprendas a construir los intereses de Dios. ¿Lo recibe, hermano? Yo te digo en esta noche, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo establece, yo lo obedezco. Si Dios me lo revela, yo lo recibo. Y si tiene fruto del Espíritu Santo, aunque sea contrario a mis tradiciones, yo lo creo. Si Dios me mete en su mover, yo me dejaré llevar. Si Dios me prueba, yo me sujeto. Si Dios me pide darle mi todo, yo le doy mi presente y mi futuro. Y si Dios me da valor de nuevo en Él, yo me dejaré ser usado por Él frente a otros. Lo que Dios diga, hermano, tú y yo tenemos que estar dispuestos. Y como última cosa que te quiero decir en esta noche es, esta gente construyó una alta torre, la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Aquí hay un principio importante a meditar en él. Todo lo que está alto, todo lo que está elevado, Dios lo repudia, lo rechaza y eventualmente lo destruye.
Den un aplauso al Señor en esta noche, si es tan amable. Amén, amén. No se vaya todavía, no se vaya. No se vaya, nomás déjeme decirle rápidamente los anuncios rápidamente que son importantes mencionarlos. Creo que va a salir en la pantalla el primer anuncio. Si lo pones, por favor, Kevin, te lo agradezco, hijo. Este viernes las mujeres tienen una reunión a las 7 de la noche por Zoom. ¿Están contentas? Todas están invitadas y deben conectarse, por favor. La información va a salir en la pantalla. Es el mismo número de la vez pasada que usamos hasta donde yo entiendo, pero es a las 7 de la noche. Van a estar hablando con mi esposa todas las mujeres, solamente mujeres. También quiero avisarle a aquellas, yo no lo veo, aquí está, ahí está la invitación, pero nada más está saliendo en la pantalla la de internet, no creo que sale aquí. Es una invitación y el número está ahí. Si no lo tiene, apúntelo. 567-055-5614. Segundo anuncio rapidito. Aquellas maestras que nos están ayudando con lo de Orange. Y también quiero aprovechar, dar la felicitación a aquellas mamás que están haciendo las clases de los niños en sus hogares, que están recibiendo las clases que Marina les manda y que se están conectando al programa de computadora Orange y están viendo los videitos, las canciones para que los niños reciban su clase, que iban a recibir aquí, la pueden recibir en su casa a través de este programa. Gracias, mamitas, por estar haciéndolo. Pero también quiero decirles, las maestras que prometieron ayudar con el pago de Orange, el pago se vence creo que el 18, me dijo Marina, y es importante, como no se pueden ver ahorita, es importante que remitan su pago. Si pueden a Lisette, pero si no, hágalo a la iglesia, nada más póngale para yo saber separarlo. Orange. Yo tengo que darle el dinero a Lisette, que es la que hace el pago. Así que maestras, por favor, si son tan amables, remítanos el pago de Orange. El número no cambió, ¿verdad que no es el mismo número? Ahí está el número, ahí lo puso. Ahí lo puso Lisette. Amén, pónganse de pie en esta noche y vamos a terminar rápidamente con una oración. Gracias por los que están ahí en sintonía. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias te doy por la bendición que es reunirse los hermanos juntos en armonía. Y en esta hora, Padre, te damos la gloria, el honor y la honra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor sobre nosotros. Gracias por la protección que has dado a nuestros hermanos de iglesia. Y gracias, Señor, porque sabemos que lo que hacemos absolutamente no es un crimen y no hay autoridad en la tierra. La autoridad es del cielo. Así que vamos a hacer lo que estamos haciendo sin vergüenza, sin ninguna preocupación y estaremos dispuestos, Señor, a ser valientes. Y gracias porque nos das la bendición de esta hermosa tierra, la tierra americana, donde los valores, donde los principios y donde la Constitución aún tienen un valor. Aún pueden ser apelados y aún pueden ser citados como la única defensa. Te damos gracias por la iglesia cristiana que hoy sigue adelante. Y te damos gracias, Señor, por los hermanos que en esta noche están de regreso a sus casas. Protégelos, y los que están en la cámara, gracias porque hoy se sintonizaron. Y damos la bienvenida a aquellos que por primera vez nos sintonizaron también. En el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, amén y amén. Hasta la próxima ocasión. Bye bye. Sí, rapidito. ¿Dónde está? Danny o Kevin, can you take a picture? Ya te desconectaste, ¿no?